Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro espacio Palabras para una vida abundante. En el día de hoy vamos a hacer nuestra reflexión basados en el Evangelio de Mateo, en capítulo 26, versículo 36, que titula Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Podemos apreciar en la primera parte de la oración de Jesús a Dios, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta petición de Jesús refleja el momento difícil que está atravesando. Es conveniente contemplarla desde el contexto de la misma para que podamos verla con mayor perspectiva. Se acerca el día de la Pascua y Jesús ha debido entrar en Jerusalén, a pesar de que entiende que buscan cualquier motivo para aprenderle y matarle. Es consciente de las inquietudes que hay en sus discípulos y aún puede percibir que esto pudiera llevarlos a dudar y hasta traicionarlo. Se va percibiendo solo poco a poco y cada vez más, así que solamente le queda depositar su confianza en Dios y clamar para ser librado. Esta experiencia se puede percibir como el último recurso y es por demás decir que el único, aunque es comprensible también entender el porqué de su negativa a asumirlo. Jesús insiste en su clamor porque está sintiendo el miedo, y pueden decir lo que quieran, que estaba escrito, que fue predestinado, que si no era así no habría salvación, pero ninguna de estas razones se hacen suficientes en la práctica para exorcizar el sentimiento y evitar la tragedia. Para nosotros que contemplamos los hechos de los últimos días de Jesús 20 siglos después y que lo hacemos basados en la interpretación que hacen los evangelios unos años después de los sucesos narrados, se nos hace que estas situaciones son posibles, viables e incluso necesarias. Y aunque algunos alcancen a estremecerse frente a esta contemplación, difícilmente pudiéramos decir que hemos tenido una experiencia similar. Esto es así porque la experiencia de Jesús es la de la muerte, no simplemente la agonía o un rescate milagroso. Es la muerte en medio de una agonía larga y tortuosa. No es un recorrido del túnel de ida y venida y una experiencia sobrenatural. Es la misma muerte sin remedio. Y en este punto conviene hacer esta reflexión. ¿Cómo se sentiría usted si supiera que al otro día va a morir, que es inevitable? Y ahí está Jesús, clamando a Dios una respuesta y a la espera de que suceda algo que de repente cambie su destino, con un clamor casi ingenuo pero perfectamente válido.
Clamó Jesús al único que podía librarlo de la muerte, pero no obtuvo respuesta, o por lo menos no la que un ser humano cualquiera en esa posición esperaría recibir. Así como muchas veces nos hemos visto nosotros mismos, y eso sin padecer hasta la sangre, sin vivir una pérdida tan definitiva y espantosa. Sin embargo, angustiados, ansiosos, deprimidos y desesperados, viviendo la dificultad como si fuera la única y definitiva, y sin la claridad suficiente como para valorarla y proyectarla a futuro. Viviendo ese despido, ese fin del contrato laboral, atravesando esa ruptura, esa frustración académica, ese ser querido que se va debilitando y acercándose a sus últimos momentos, o ese vacío existencial que le hace mirar a la muerte como solución, pero queriendo en el fondo que no llegue a concretarse. En esas condiciones pensamos en la solución y agotamos los recursos que nos queden hasta quedar sin fuerza. Tenemos una idea en mente y esperamos que Dios nos haga el milagrito, y sin embargo calla, como cayó en ese monte donde Jesús clamaba, aún sudando sangre, al que podía librarlo, y no pasó nada. Sin embargo, Jesús complementa su oración diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esta simple frase marca la diferencia, deja ver una faceta diferente, la de un hombre que ha logrado algo insospechado, poner su esperanza plenamente en algo que no sabe cómo será, pero que si proviene de Dios como demanda existencial, es porque tiene un objetivo y es bueno y es necesario. Esta es una posibilidad alcanzable solo para quien conoce a Dios, para quien ha experimentado el amor y la misericordia y ha visto las evidencias de su existencia, y que puede percibirlo no solo en las respuestas idealizadas y positivas, sino que es capaz de percibirlo aun cuando las cosas vayan mal. Jesús es un hombre excepcional porque logró pasar de su religión y de una fe basada en derechos a la experiencia de alguien que percibe a Dios bueno y se deja cuidar más allá de sus posibilidades físicas. Así es como se convierte en autor y consumador de la fe, porque lleva la fe al territorio donde se desarrolla verdaderamente, al de la confianza en la promesa divina, aunque le dé el agua donde le dé. Así que finalmente sí hubo una respuesta de Dios, solo que no fue inmediata. Era una respuesta que se había dado mucho tiempo atrás y a través de la vida y las experiencias de los patriarcas, de los profetas y el pueblo atravesando el desierto. La promesa que estaba plasmada en los rollos de la ley, en las historias bíblicas, en su religión. La respuesta se hallaba en su mente y en su corazón. La respuesta marcaba el derrotero por el cual dirigía sus acciones. Y aunque no recibió lo que su mente y sus sentimientos esperaban, recibió un galardón mayor. Fue coronado de gloria y honra y se convirtió en primogénito de toda creación. Qué cortos de vista y qué ingenuos somos en muchas ocasiones. Dejamos que los sentimientos se conviertan en premisas. Nos dirigimos por ellos y tomamos decisiones apresuradas. Condiciones que no nos dejan entender el mundo con claridad y se convierten en tragedias. Decimos creer en Dios, pero solo se aplica al momento del bienestar, cuando las circunstancias permiten que el sentimiento exclame gloria a Dios. Sin embargo, el cristianismo se construye también en medio de la aflicción, en medio del dolor, cuando las condiciones de este mundo no son las anheladas. Cuando en medio de la soledad somos capaces de percibir que está ahí, cuando interpretamos su silencio como un espacio de reflexión en donde estamos siendo construidos en la fe,
la confianza de que todo estará bien pase lo que pase. Esta experiencia es similar a la que provoca e inspira la escritura del Salmo 42. El salmista en el versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Nos podemos referir en este sentido a la vivencia del autor, quien, viendo lejana la posibilidad de su contentamiento material, físico, es capaz de llevar su mente al territorio futuro y esperar en él, aunque su presente le demuestra que está derrotado. Sus sentimientos interpretan a Dios lejano, pero su mente es capaz de permanecer en la fe, elaborando la esperanza de la manifestación del poder divino y el estado de alabanza, porque conoce la historia y las manifestaciones de Dios en el pasado. Tal vez hoy usted está evidenciando el mal, el dolor y la decepción, la pérdida que produce en usted ese sentimiento de invalidez frente a la vida. Pero así como el salmista en su momento y Jesús en medio de sus instantes finales, puede usted creer y confiar en que Dios está allí, que sus planes son perfectos, que construye su vida en todo momento. En el texto que se escribe como carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos permite entonces entender cuál fue la forma, el mecanismo en que Jesús utilizó para poder sobrellevar sus dificultades y aún la muerte, puesto su gozo por delante de él, esperando siempre en Dios, esperando en su manifestación en medio del silencio, esperando su manifestación en medio de la soledad y creyendo firmemente que tenía poder para sustentarlo, más allá de las condiciones, más allá de sus garantías biológicas. Hoy usted puede hacer esta oración delante de Dios y tener la confianza de que Él está allí para sustentarlo. Vamos a orar. Amado Padre y Dios poderoso, te agradecemos, Señor, te agradecemos la experiencia que nos dejas ver, la del salmista, la de Jesús. Personas, bendito Señor, que en medio de sus dificultades tuvieron la esperanza de ver tu obrar, pudieron soltarse a la esperanza, a la fe de que tú eres fiel, de que los ibas a sostener en medio de las dificultades. Hoy, conociendo estas experiencias, bendito Señor, ponemos delante de ti nuestras situaciones, las que nos agobian, las que nos entristecen, oh Dios, porque tú estás detrás de todo esto, Señor. Tú estás, bendito Señor, obrando, porque tu obrar supera, bendito Señor, nuestras circunstancias humanas. Nosotros no sabemos del futuro, pero tú lo conoces todo, y tú sabes, bendito Señor, hacia dónde nos encaminas, qué caminos nos permites andar y cómo nos sustentas en ellos. En el nombre de Jesús, hoy vengo, bendito Señor, delante de ti con los que están haciendo esta oración, bendito Padre, y clamo a ti, pidiendo que nos enseñes, bendito Señor, a confiar en ti, a soltarnos en ti. Nos enseñes, bendito Señor, a desarrollar esa fe como la que desarrolló Jesús, quien en su último momento, aún en el silencio, te pudo percibir. Señor y Padre, acompáñanos en este proceso, toma nuestras dificultades, danos fuerzas y sabiduría, Señor. Enséñanos a entender lo que nos sucede, bendito Señor, y enséñanos a enmarcarlo en tus planes. En el nombre de Jesús te pido esto, bendito Señor, y te agradezco. Amén. Amén.